Entonces, vamos a hablar sobre la tos. ¿Quién me quiere ayudar a definir lo que es la tos? Son contracciones espasmódicas de los músculos respiratorios y tiene como función liberar las vías aéreas de cuerpos extraños. Dame tu nombre, porfa. Ender Panduro. Ya, muy bien. Son como que respuestas espasmódicas, ¿no? Que lo que permite generalmente la tos es la respuesta a lo que está irritando la vía respiratoria. Ahora, para que uno pueda toser hay diferentes mecanismos, ¿no? Tanto eh, aferentes como aferentes, que significa que hay estímulos y hay receptores que reciben los estímulos como aquellos que responden a esos estímulos. Es muy interesante y esto sí es importante que lo conozcamos, dónde están los receptores, porque dependiendo de los receptores ustedes pueden hacer una idea de cuáles son las causas de tos. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí han tenido tos alguna vez? Todos han tenido mis. Ya, mejor dicho, la pregunta sería, ¿quién no ha tenido tos? Es difícil, ¿no es cierto? Todos hemos tenido un cuadro de tos y eso es bien importante. ¿Por qué? Quiere decir que la tos es uno de los síntomas más frecuentes y la gente les va a ir y les va a decir, ¿sabes que tengo tos? Ayúdame, ¿no? Es una de las causas más frecuentes por la que la gente los va a buscar. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta. La tos puede ser parte de múltiples enfermedades también, así que necesito que presten atención. Por ejemplo, si alguien quiere ser gastroenterólogo, pues tus pacientes pueden tener tos. Si quieres ser cardiólogo, pues tus pacientes pueden ir con tos. Si obviamente eres neumólogo, pues pueden ir con tos. Entonces, en casi todas las especialidades puede haber tos, incluso en los problemas psicógenos. Entonces, si existe eso, es importante que nosotros tengamos en cuenta que es un síntoma muy frecuente. Ahora, ¿dónde podemos tener receptores? Tenemos receptores desde la lámina cribosa, en los senos paranasales. Miren esto, muy interesante, en los canales auditivos, en la parte del esófago, en la parte de la garganta, en los revestimientos de los pulmones, en el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Si nos vamos a pensar, quiere decir que todo lo que afecte estas zonas de los receptores puede causar tos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un tapón de cerumen, incluso este paciente puede tener un tema de tos crónica. Tengo un paciente que tiene un problema en los senos paranasales, puede tener tos crónica. Si tengo un paciente que tiene un irritante en la zona de la garganta, va a tener tos crónica. Un paciente con pericarditis, un paciente que tenga derrame pleural, pueden tener tos. Entonces, quiere decir que todo aquello que estimule los receptores pueden causarme tos. Veamos, si yo tengo un problema en la parte de la nariz o senos paranasales, pues puedo tener tos. Y ahí, ¿cuál es el nervio comprometido? Pues va a ser el quinto par, que es el aferente, ¿no? Aquel que va a recibir los estímulos y lo va a llevar al centro de la tos. Si yo tengo la zona posterior de la faringe, ¿qué nervio voy a tener? El noveno. Entonces, ¿ahí qué puedo tener, por ejemplo? Ahora, si yo tengo un poquito más abajo, y yo tengo en el esófago, tráquea, bronquios, o en la pleura, pericardio, diafragma, oídos, décimo par. Ahora, veamos un poquito los que van a ser los eferentes. Tengo los nervios espinales, que son aquellos son los efectores, por medio de los músculos respiratorios. Tengo el frénico que va al diafragma y tengo el décimo par que va a la laringe, tranqui, bronquios. Muy bien, ahora quiero que pensemos un poquito. Imaginemos, yo tengo un paciente que tiene reflujo gastroesofágico. Este paciente puede tener tos, por supuesto. En este caso, ¿cuál es el nervio que va a estar comprometido como aferente? Ah, ¿Perdón? vago. Ujú, excelente. Entonces, este paciente puede tener un compromiso, tanto el reflujo va a ocasionar un paciente que pueda tener tos crónica. Entonces, él va a buscarte por eso. Sigamos. Ah, ya. Antes de eso, quiero que pasemos un poquito a ver acá. Hablamos que hay receptores también en la parte del recinto pulmonar y todo, pero hay otros también. Por ejemplo, recordar que todo también lo que puede estimular el diafragma también puede ser algo que nos podría ocasionar al paciente tos. Ahora, ¿cómo haría mi enfoque? Ya, doctora, ya entendí eso de los receptores, pero ¿qué hago si mi paciente viene por tos? Preguntas claves. Necesitas preguntarle sobre el tiempo. Eso es clave. Eso no puede faltar en una pregunta, en un examen, en una anamnesis de un paciente con tos. Aparte de los datos normales que uno debe hacer, de dónde viene, cuántos años tiene, dónde trabaja, crianza de animales, exposiciones laborales, ¿no? Si fuma, no fuma, todo eso que es necesario. También es muy importante hablar del tiempo. Quiero que me ayude. Si yo tengo un tiempo de agudo, es menos de 3 semanas, subagudo de 3 a 8 y crónico en 8. Porque lo hago súper fácil. Entonces, crónica, ¿qué podría pensar? Época. Muy TBC, bien. Danibel, Eh, ¿verdad? Dani, TBC. ¿verdad? sí, Muy doctora. bien. Ya. Puedes decirme mis también, no hay problema.
No hay problema. Entonces, muy bien, Dani. Entonces, lo que tú dices puede ser cualquier enfermedad crónica, ¿no? Ahora, tabaquismo también. Ahora, quiero que pensemos en subagudo. ¿Qué podría ser en subagudo y crónico? ¿Cuáles son de las infecciones en Perú más frecuentes? Que hasta ponen portales y pones si tú tienes tos más de... ¿Cuál podría ser? Debes. TBC. Debe. Muy bien, Gustavo Abrego, ¿no? Muy bien. La T. Entonces, quiere decir que, si ustedes se dan cuenta, quiere decir que el tiempo es importante el examen de datos. Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque incluso a nivel de Perú, una de las cosas sí súper básicas, más de 2 semanas que tengo que hacer, mi paciente necesita hacerse el descarte de TB. Así tiene que ser. Ahora, aparte del tiempo, tengo que pensar cuál es mi clínica de la tos. Puedo tener una tos seca, puedo tener una tos húmeda. ¿La tos seca qué significa? A ver, obvio, ¿no? ¿Qué creen que es? A ver, el que está comiendo el que ya terminó de comer sus, no sé, sus alitas, no sé qué. A ver, pan duro. ¿Qué quieres una ¿Cuál tos era la seca? pregunta, Miss? Ya. Ya terminé de comer y Eso. nada, ya. Se fue la oportunidad. Dani, ¿qué opinas? Mira, tampoco Ah, escuché esa parte. un infarto. Vamos a pedirle a David Dionisio Castañeda. La Nada. tos seca. Muy bien, cuéntame, ¿qué es tos Se seca? refiere a- No se Eh, te escucha. bueno, ya ahí dice la característica, me acuerdo que la tosferina también le llaman tos de perro. También me acuerdo No, que no. decían así. ¿Qué es tos seca? Definición de tos seca. ¿Qué crees que es? ¿Me escucha? Te escucho. Ya, es como una tos que no presenta secreciones, tal Excelente. vez por el hecho de Excelente. que no presenta secreciones, ¿no? Muy bien. Mucosidad ni Muy nada de bien. eso. Perfecto. Sencillo. Entonces, al revés, la húmeda es aquel que sí. Entonces ya hemos hablado de tiempo. Cuando hablamos de clasificación por tiempo es agudo o agudo y crónico. Eso me va a ayudar a pensar en las enfermedades. Si pienso en clínica, tengo que pensar si es seca o húmeda. Si pienso en características, vamos a hablar cómo son esos, ¿no? ¿Cuáles son eso cuáles son esas cualidades que tiene cada una? Por ejemplo, tosferina o quintosa. Le llamaban quintosa porque venía en episodios de 5 cada 5 horas, o sea, tenía ese número, ¿no? Algo que lo caracteriza, y no pueden olvidarse, es que el paciente va a tener una inspiración ruidosa y ese paciente va a tener una tos brusca, ¿ya? Que hasta lo puede llevar al vómito. En cambio, la tos coqueluchoide igual es una tos que es muy exigente, todo, pero no tiene esa inspiración profunda y ruidosa como tiene la tosferina o quintosa. Ahora, también tengo una tos perruna, a veces escucho uno es un perrito toser, pues es igualita, así una tos gruesa. También tenemos la tos emetizante, que significa que el paciente llega al vómito. Y la tos bitonal es muy interesante. Esta tos bitonal es una tos media aguda y se puede dar porque el paciente puede tener una parálisis en una de las cuerdas vocales. Entonces, el al toser va a generar un temblor en la cuerda vocal y puede generar esa tos bitonal. Ahora, es importante conocer esto, sí, porque, por ejemplo, la tos ferina o la tos coqueluchoide en algunos casos pueden requerir un tratamiento. Y especialmente en los adolescentes o adultos mayores, ellos ya recibieron, a ver, ya. Entonces, por ejemplo, la tosferina, nosotros recibimos vacunas, ¿no? Para la tosferina cuando somos pequeñitos, ¿no? Que es de pertusis, tétano, difteria, pertusis, esa vacuna. Pero esa vacuna hay que renovar cada 10 años. Entonces, en teoría, después de los 10 años, en la adolescencia, adultez, uno puede cursar con esta tos así, desesperante, metrizante. Y más que nada, el diagnóstico es clínico. Entonces, como es clínico, Samantha, tu micrófono está prendido. Entonces, como es clínico, el diagnóstico, este paciente puede requerir un tratamiento y hay que sospecharlo solamente por la clínica. Entonces, puede darse incluso en adolescentes o adultos. ¿Por qué? Porque la vacuna ya no está efectiva, ¿no? También tenemos la tos coluchoide y la tos perro. Entonces, no olvidemos las características de cada una. ¿Nos puede ayudar? Sí, te puede ayudar el diagnóstico y también para que tú enfoques un poco tu tratamiento. Ahora, aquí también es importante recordar algo. Dentro de la clínica les hablo de la seca y la húmeda. Dice, ay, doctora, pero ¿para qué tanta información? Es importante, sí, porque la tos seca a veces es molestosa y a veces es más recomendable tratarla. Pero en el caso de la tos húmeda hay que pensar bien si vas a tratar o no. Un error muy grande es el paciente viene y se queja, me molesta esto, y todo lo que él dice que le molesta, nosotros lo tratamos. Y eso a veces está mal, porque el cuerpo tiene un mecanismo de defensa.
Cuando nosotros tenemos una tos húmeda, generalmente el cuerpo está tratando de eliminar algo que lo está irritando y por eso produce más moco, porque su objetivo es eliminar. Si tú suprimes eso, probablemente el moco puede retenerse, puede causar atelectasia y algunos problemas y complicarse más. Entonces, muchas veces aquí lo que hay que hacer es ayudar al paciente a que él pueda expectorar, ¿no? Porque dentro de eso, no todos los pacientes pueden tener secreciones, pero no todos expectoran. Y cuando eso pasa, hay que ayudarlo a expectorar. Entonces, recordemos aquí que hay que tener cuidado cuando uno va a tratar la tos. A veces en la tos seca se puede tratar. ¿Por qué? Porque el paciente, en ambas se puede tratar, ¿no? Pero en la seca como que con un poco más de tranquilidad porque sabes que es más que nada algo irritante. En la húmeda hay que pensar porque tú puedes suprimir el mecanismo que está teniendo este paciente para eliminar algo que le está causando irritación en las vías aéreas. Para las causas de la tos, estás viendo el primer dibujo, ustedes ya se pueden imaginar las causas de la tos. Aquí el libro tiene un gráfico que puede ayudarnos también para cuando algunos tienen otro método de estudio medio memorístico. Entonces tenemos enfermedades de las vías aéreas, pues tenemos aquí todo lo que sea vías aéreas superiores, altas, pues desde la nariz hasta la parte del conducto auditivo externo, otitis, sinusitis, todo eso puede causar tos. Tengo enfermedades broncopulmonares, ¿cuáles son? Todo lo que sea parénquima, neumonías, cáncer, bronquitis. Tengo, mire, enfermedades del diafragma, pleuritis, tumores, las hernias. Pacientes que tienen hernias pueden tener tos, y van por tos. Y al final nadie les diagnostica la hernia. Hasta dicen que tiene fibrosis, todo, y nadie dice que tiene una hernia. Enfermedades cardíacas también, la estenosis mitral, enfermedades del aparato digestivo, reflujo, la hernia, enfermedades gastroesofágicas. Esto también me parecía muy interesante. Enfermedades neurológicas, trastornos de la deglución, aspiraciones de la vía aérea, fármacos, los YECAS y otros. Y otros son cánceres, síndromes paraneoplásicos. Es importante que recuerden los YECAS, porque los YECAS son uno de los medicamentos más usados. Yo en mi vida solamente he visto tos por YECAS una o dos veces, la verdad, de mi vida de médico, que son varios años. Entonces tampoco es que sea súper frecuente, pero también hay que pensarlo, porque el medicamento es un medicamento que se usa muchísimo. Este cuadrito de acá abajo es bien importante, ¿de acuerdo? Causas de tos aguda generalmente son causas infecciones. Las subagudas son posinfecciosas y pueden estar relacionadas más con alergias. La tos crónica está relacionada a tabacos o fármacos. Y quiero que recordemos algo. La tos crónica, en caso no haya tabaco o fármacos, si en caso no haya esto, hay que pensar en esto. Rinitis, goteo nasal posterior, que es en pacientes con sinusitis, reflujo y asma. ¿Ya? Entonces, siempre que un paciente venga por pues, tiene tos, diga, señor, usted se, y tiene ya 2 semanas, le han descartado TBB, CAS por todo lado, placa, todo. Pero pregunta, si usted es alérgico, sí, señorita, yo soy alérgico, sufro de mucho moco en la nariz y todo eso. Piensen, lo que sucede es que el paciente va a tener mucha rinitis o tener sinusitis. ¿Qué sucede? Que el paciente va a acumular moco y el moco va por la parte posterior, va a tener un goteo hacia la zona de la faringe, la zona de las amígdalas, y eso estimula y hace que el paciente al irritar tosa. El paciente va por la tos, pero lo que tienes que tratar no es la tos, es tratar esto. Le puedes mejorar la alergia, puedes mejorar la infección de senos paranasales, entonces tenemos que ver la causa, y eso es muy frecuente. Lo otro, este paciente, depende que se levanta con la boca amarga, ese paciente cuando se echa y se levanta con tos, en la noche a veces tose, ese paciente que dice, doctor, ¿sabe que yo sí sufro cuando como, voy diciendo que se me regresa, me quema el pecho? Reflujo gastroesofágico es súper interesante, incluso también causas de faringitis o amigdalitis crónica. Parece que dicen, doctor, a mí no se me cura, mi garganta me duele. Le das omeprazol y mejoró. O simplemente le elevas la cama, le dices que no coma de noche y todo eso, y el paciente mejora espléndidamente. Después de haber pasado por miles de medicamentos o miles de médicos. Y el asma bronquial también. Pacientes con tos crónica, que no encuentras otra causa, pues a veces puedes pedir una espirometría y vas a saber qué puede ser. Entonces, este cuadro es importante, porque yo sé que acá hay muchos, pero es importante que recordemos las causas más frecuentes. De nada me sirve que sepan todos si ustedes no van a saber lo más frecuente. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué tengo que preguntar a mi paciente? Tengo que preguntar primero en mi anamnesis. Tiempo, no se olviden. Características, ¿no? ¿Cómo es esa tos, ¿no? Cuando lo escuchen. Momento de aparición, por ejemplo, si el paciente dice, doctora, a mí me parece cuando yo estoy en la noche me echo, ¿no? Entonces puede ser un paciente que tiene falla cardíaca, ¿no? O te dices, no, ¿sabe qué, doctora? A mí me parece cuando a veces me quema acá y de pronto empieza a toser, entonces no paro de toser, ¿no? Síntomas acompañantes, ¿no? Si tiene algo más que solo tos.
Ingesta, por ejemplo, si mete bajo de peso, sudoración nocturna. Ingesta de fármacos. ¿Qué fármacos son los más frecuentes para la tos, chicos? Es un antihipertensivo. ¿Se acuerdan qué medicamentos pueden causar tos? Yecas. Eso, Yecas. muy bien, Gustavo, muy bien, los yecas. Ahora, ¿qué más? Ahora, ¿qué puede pasar con la tos? La tos no solamente es molestosa, puede dar complicaciones. Eso también me parece muy importante, porque a veces los pacientes van por las complicaciones y no van por el problema que les causa eso. Por ejemplo, el paciente va y dice, doctor, sé que me desmaya. Y como nadie revisa, el pobre paciente le hacen tomografía, electroencefalograma, le hacen de todo. Y el paciente que tiene un problema de tos crónica, que es tener tos crónica, va a disminuir el retorno venoso y el paciente puede tener un síncope. Entonces, siempre en síncope, pregunten, ¿qué estaba haciendo antes? La otra complicación es cansancio, dolor, irritación en la garganta, porque es muy exigente. Ahora, el examen físico, chicos, ustedes saben que tiene muchos receptores. Mi pregunta es, ¿qué le examinarían al paciente? Primero la garganta podría ser. Muy bien, de arriba hacia abajo, verías desde la parte de la nariz, vas revisando la garganta, vas viendo si tiene senos paranasales, si es que hay dolor, no hay dolor, le abres la boca y miras si hay goteo posterior. Cuando abres la boca, tú miras que hacia atrás hay como moquito, tú dices, esto es goteo posterior. Excelente. ¿Qué más revisarían? ¿Qué más al examen físico sería importante? El Eh, tipo y color de la flema. Estamos hablando de tos, no expectoración. Quizás si hablamos los pulmones. de la parte superior, otitis, ver si hay inflamación en los oídos. Hacerle un examen, una otoscopía, ¿no? Para ver si es que tiene de repente tapón de cerumen o algo. Muy bien. Excelente. Seguimos bajando, por ahí si encontramos sibilantes, también pueden ser causa de tos. Al examen pulmonar también hay que buscar, porque puede ser que el paciente tenga algunas otras enfermedades crónicas, ¿no? De repente tiene TB, hay muchas causas más. Exámenes complementarios. Lo importante es una buena historia clínica, ¿ya? Como acá le son exámenes complementarios de acuerdo a lo que uno esté sospechando. Es una tos aguda y el paciente pues, ha pasado por un cuadro gripal, pues lo puedes observar nada más. Pero es una tos crónica, por ejemplo, ya sabes, en Perú, primera opción, TB, busca TB. Entonces, por ejemplo, puedes necesitar una radiografía, puedes necesitar un BK. También hay que hacer, por los si piensas en asma, exámenes funcionales respiratorios, una espirometría, ¿no? Ahora, si tú piensas en otra cosa, tienes becas negativo, pero la sospecha es alta, puedes hacer otros exámenes que sean complementarios. Ahora, eh, vamos acá. Hablábamos de que en qué momento se presenta. Por ejemplo, momentos de la presentación, las nocturnas cardíacas. ¿Por qué? Porque el paciente se echa y aumenta el retorno venoso y el paciente por eso empieza a toser. El reflujo, porque se echa en la cama. El asma nocturna, el goteo nasal posterior, porque al echarse el goteo va a ser mucho más directo. Ahora, con la alimentación, generalmente si el paciente presenta tos cuando come, eso también es importante. Miren, les voy a contar. Justo hace 2 días hubo un paciente que ingresó a la sala hospitalaria por un infarto cerebral. Y la señora viene y me busca a su esposa y me dice, doctora, yo necesito que me ayude con mi esposo. Porque mi esposo ahorita se ha venido por infarto y no quiero que se complique porque él tiene ahorita un problema de garganta. Está tosiendo mucho y tiene un problema de garganta. Entonces hay que darle un tratamiento para la garganta. Entonces yo lo veo al señor, entonces yo lo veo y ya había visto asimetría facial. Y yo le digo, señor, ¿en qué momento tose? No, doctor, en cualquier momento. Y le digo, ¿y aumenta cuando usted come? Sí. ¿Qué pasaba? Que el paciente no tenía reflejo nauseoso por el infarto cerebral. Entonces, cada vez que él tomaba algo, esa comida, parte se iba al sistema respiratorio, entonces él estimulaba la tos como un reflejo para no hacer neumonías aspirativas y botar eso que había ingresado. Entonces, se dan cuenta que lo que diferencia a un médico y lo va a diferenciar a ustedes, que ustedes no ven solo el problema, tienen que ver la causa. Entonces, ¿qué pasa si yo a ese paciente le doy amoxicilina, le doy jarabes para la tos, le doy todo? Ese paciente no va a mejorar y al contrario con neumonía aspirativa. Entonces, ¿qué fue lo importante? Dije, señor, cuando toma agua, ¿tiene tos? Sí. Cuando come, ¿tiene tos? Sí. El paciente tenía reflejos nauseosos. ¿Qué teníamos que hacer? Y ponerle zona nasogástrica, hacer terapia física y todo eso. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer un enfoque adecuado para poder tratar la causa. La tos es un problema, pero no es, cometemos el grave error de tratar el problema cuando no tratamos la causa. Entonces, preguntar, señor, ¿qué hace cuando estaba tosiendo? Señor, la tos es más en la mañana, en la noche. Generalmente, ¿con qué aumenta la tos? ¿Con qué disminuye? También, por ejemplo, si son alérgicas, preguntarles, ay, señor, ¿dónde tose? Ay, doctor, quizás que mi trabajo me da un ataque de tos.
Y tú te pones a pensar, y en su casa pasa, cuando se va a la iglesia, se va al campo, ay, sí, no, pero en el trabajo sí, justo el aire acondicionado. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso es importante. Señorita, estoy limpiando mi casa y cuando empiezo a baldear, a trapear, la lejía. Entonces, siempre preguntemos. También si hay acompañantes, baja de peso. Por ejemplo, si pensamos de que hay... mm, acá ay, no, es que quiero ocultar la parte de acá. Ya, ahí está. Entonces, sí dice, ¿no? Doctora, yo tengo, por ejemplo, baja de peso, el paciente de repente eh, empieza, tiene, por ejemplo, tiene hemoptisis o tiene expectoración purulenta, todo eso es importante para poder encontrar la causa, digamos. Ya hemos pasado todo, entonces, algunas preguntas de tos. Entonces, cuando tú haces la anamnesis de tos, por tiempo se clasifica en tres. ¿Cuáles son? David. Aguda su aguda crónica. Ujú. Ah, ya. Gustavo, ¿verdad? ¿Tú respondiste, Gustavo? Ah, sí, señorita. Ah, ya. Hoy día Gustavo está aquí arrasa, no me gusta. Ya. Entonces, tenemos la tos se divide en tres, ¿no? Aguda, subaguda y crónica. Cuando yo hablo de temporalidad, ¿a qué me refiero? O sea, por ejemplo, En dos ajá, semanas. ya. Y, Yerner, en tu análisis, ¿qué más tienes que preguntar sobre la tos? Vamos a preguntar hace cuánto empezó, ¿no? Y antes de eso, si ya presentaba algunos síntomas asociados a eso. Muy bien, ya. ¿Qué más, chicos? Ah, si va acompañada de una secreción. Ya. Y si es que está, ¿qué estaba haciendo antes, no? ¿Qué se da cuando el paciente empieza a toser? Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son las tres causas más frecuentes de tos crónica que debemos tener en nuestra mente? Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes de tos crónica, chicos? En Perú, Tuberculosis. hay Tuberculosis, que EPOC decir y neumonía. también. Ya, ¿qué más? Tos crónica. EPOC y neumonía. EPOC. Tabaco, fármacos como los yicas, Ajá. Y después de eso, si descarto tabaco y fármacos, ¿qué pienso, Dani? rinitis o, por ejemplo, reflujo gastroesofágico. O goteo posterior, ¿no? Muy bien. Rinitis, asma o reflujo. Excelente. Bien, pasemos a expectoración. No se desmayen. Escuchen, ¿qué es la expectoración? Muy bien, ya. El cuerpo produce secreciones de forma normal. El volumen normal es de 100 mililitros y el cuerpo lo hace de una manera imperceptible. ¿Por qué? Porque todo esto está súper hidratado, así como la piel, por dentro también. Entonces, para que eso suceda, nuestro cuerpo es tan impresionante que tenemos las células caliciformes, tenemos las células ciliadas, las glándulas de la submucosa. Entonces van a producir el moco y ese moco va a bañar la superficie. Y se produce en 100 mililitros. Y estos 100 mililitros lo que se hace son totalmente imperceptibles. La persona no tiene por qué sentir tos, no tiene por qué sentir esa secreción, porque es imperceptible. Quiere decir que la expectoración es patológica. No debería sentirse. Ahora, lo normal que uno produce son 100. Cuando es más de eso, hay que pensar. Cuando tengo expectoración, ¿qué tengo que preguntarme? Características, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Volumen. Cuando tengo más de 200, hay que pensar o en absceso o en vómica. ¿Por qué? Porque está la cantidad que se supone que tengo que tener un almacén muy bueno para tener y expectorar esa cantidad. Entonces, si un paciente de pronto tos y sale un montón, préndete el foquito. Piensa, no, no, este paciente tiene algo en su pulmón que ha generado como un vaso donde acumula. Causas más frecuentes, absceso o una cavidad, ¿no? Que puede ser un quiste atírico, etcétera. Ahora, otra cosa importante es hablar qué es la vómica. Algo que caracteriza la vómica, porque se puede incluso incluir dentro de las expectoraciones, es que es brusca, masiva. O sea, es de un momento a otro el paciente expectora una gran cantidad, ¿ya? Brusca y masiva. Generalmente pus, sangre, y si tiene membranas, se puede decir que es parte del quiste atírico. Ahora, esto es, antes vómica se tomaba más en cuenta cuando hablábamos de quiste atírico.
Pero es interesante que el enfoque que hace el libro es no solamente de quiste. Entonces recordemos, cuando hablamos de vómica es brusco y es una gran cantidad, que puede contener pus, sangre o membranas. Ahora, volumen, recuerda, es importante porque si tengo más de 200, pensar en absceso, pensar en una cavidad, etcétera. O si es inclusive brusca y gran cantidad, vómica. Por eso que esto ayuda mucho, preguntar, señor, ¿cómo era la expectoración? Señor, ¿y cuál era la cantidad? Señor, ¿tenía mal olor? Si tiene mal olor, podemos pensar en absceso. Y a veces, de verdad, con expectoran parecía que de repente estaría vomitando. Muy desagradable. Ahora, ¿esto es importante? Sí, sí, porque esto normalmente es un mecanismo de defensa, no es algo que debamos suprimir, no, es un mecanismo de defensa. En la parte fisiológica, esta secreción es normal. Aquellos pacientes, como hay una enfermedad de Cajal, por ejemplo, perdón, o Cartegener, ¿no? Que estos pacientes tienen una parálisis de los cilios, se enferman muy seguidamente, ¿no? O los pacientes que no pueden secretar ese moquito, entonces esos pacientes tienen infecciones a repetición. Esto es lo normal, pero cuando aumenta o algo lo está irritando para que eso suceda. Mire la expectoración. Tenemos una lista gigante. Es importante que nosotros recordemos, sí, y especialmente los más característicos. Por ejemplo, asalmonado. El asalmonado, chicos, es como rosadito. Aquí van a ver, aquí hay uno. Este es un asalmonado. Mira, es como rosadito. Es diferente al hemoptisis, sí, porque el hemoptisis es rojo, rojo. El asalmonado es rosadito, así como un vestido rosa de quinceañera, así. O como, por ejemplo, la piel del salmón, que van a ver lo que es un rosadito así, medio así, color carne, así. Ahora, el asalmonado, ¿qué puede pasar? Esto yo lo puedo tener en pacientes que tienen un problema pulmonar, un problema como una estenosis mitral, un paciente que tenga así. Entonces es asalmonado. No es sangre, sangre, porque no es que un bronquio se ha roto, no. Pero en un edema agudo de pulmón puede ser. En un espumoso edema agudo de pulmón, porque sale con espuma. Ahora, sigamos pasando. Tengo mucoprolento, acá por tenemos el mucoide. ¿Cuál es diferente el seroso y el mucoide? Acá, por ejemplo, lo tenemos, ya. Quiero que veamos. Tengo, por ejemplo, bueno, perlado, no les voy a preguntar, porque ya es muy, pero sí quiero que recuerden lo más llamativo, ¿no? El asalmonado, porque es muy, muy frecuente en edema huevo. El espumoso. ¿Qué más? El hemoptoico también, ¿no? Que tiene sangre. Es importante, sí. El herrumbroso, que lo llaman en neumonías por estreptococos, ¿no? El herrumbroso es así, como esto, de este color. ¿Qué más tenemos? Achocolatado, ¿no? Cuando tenemos un absceso mediano y se rompe y sale achocolatado. Con membranas y datídico, ¿no? Entonces es importante que vayamos recordando esto. El purulento, ¿no? Pucha, cuando va una neumonía, mucopurulento, etcétera. Digamos. Hasta ahí hemos visto expectoración. Entonces, ¿qué me importa que sepan de expectoración? Sepan hacer las preguntas adecuadas, pues, ¿no? Me tienen que decir, doctora, ¿cómo son las características? Que me digan cuánto es el volumen, que pregunten, por ejemplo, si fue brusco, ha sido durante toda una semana, 2 semanas, ¿no? Esas características. Según las características se pueden empezar. Por ejemplo, imagínense, ¿no? Así, una pregunta súper fácil. Un paciente que eh, tengo un paciente que tiene una estenosis mitral y el paciente hace 10 días refiere que se le han hinchado las piernas, refiere que no puede echarse porque le falta el aire y dice que en las noches tiene mucha tos, tos, tos y que desde hace 3 días la tos ha empezado con una expectoración como de así rosadita, rosadita. ¿Qué piensa? ¿Por qué es la tos y por qué problema tiene ese asalmonado? Edema huevo. Muy bien, o sea que es por la falla cardíaca. O sea, hay sobrecarga hídrica en la parte del pulmón, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta que yo me puedo orientar así? Entonces, por esa razón es que estas preguntas son importantes. Yo lo reviso al paciente y ya estoy sospechando, miren, solamente con eso ya sospecho esa anamnesis, ¿ah? Y un autor muy importante dijo que el 70% del diagnóstico está con la anamnesis, no con los exámenes de laboratorio. Y yo sigo revisando, ingurgitación yugular, edema, reflujo hepatoyugular, crépitos basales, todo. Entonces yo digo, doctora, esto es una falla cardíaca. Mejoremos la falla cardíaca. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo ahí no estoy pidiendo tomografía, que eso no, ya estoy sospechando que puede ser. La otra pregunta, tengo un paciente que tiene 50 años, el paciente acude porque hace 4 días empieza con tos, empieza con fiebre y tiene una expectoración de color así media purulenta, ¿no? Como si tuviese pus. ¿Qué piensan? Diagnóstico. Neumonía. Ya está, exacto. Entonces, por eso es que uno va haciendo una unidad clínica. Última pregunta. Tengo un paciente que tiene 40 años, el paciente trabaja cuidando su ganado,
El paciente dice que aproximadamente hace como una hora se asustó porque empezó con tos y así como botó una flema abundante con unas cosas así como unas telas y un volumen como unos 200, 250. ¿Qué piensan que es eso? Sí, sí, ya te digo. Se ¿Y cómo pone se llama esa expectoración que botó el paciente? Tiene un nombre. membranosa. Gracias. Ah, no. Son membranas. ¿Cómo se Ajá. llama eso? Vómica. Eso, Ah, vómica, vómica, sí. exacto. Brusco, abundante y tenía membranas. No necesariamente las membranas es de vómica. Hemos dicho que es abundante y es brusco. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya está. Ustedes están enfocando al paciente, pero es hacer las preguntas correctas. Si no, no voy a saber qué voy a hacer. Ese paciente lo puedo tratar, si no sé, lo voy a tratar como neumonía, pasa piso y cuando vemos en la placa es un quiste que se ha roto. Entonces, si ustedes no hacen el enfoque correcto, así tengan la placa, la tomo, si no lo piensan, van a tratar mal al paciente. Dolor torácico. Con dolor torácico es un tema bien grande, pero vamos a hacer el enfoque en dolor torácico de causa pulmonar, no cardíaca, no otra cosa, pero todo lo que es parrilla costal, todo lo que es tórax, ¿ya? Lo que me importa en dolor torácico es que ustedes tienen que pensar y no se les puede ir aquello que el paciente, por lo que el paciente puede morir. Eso no se les puede pasar. Puede ser que por falla de praxis, por falta de experiencia, hay cosas que se les pueden pasar, ¿no? Como por ejemplo un herpes zóster, ¿no? Cosas así. Pero no se les puede pasar cosas donde el paciente puede morir, ¿ya? Entonces, dentro de ellas, ¿cuáles son? Todo paciente. Un dolor torácico intenso de inicio brusco, preocúpense. Preocúpense. Uno, porque puede ser un infarto cardíaco, que no voy a hablar mucho porque es cardio. Ya lo van a ver cuando hagan cardio. Brusco intenso, asústense. Segundo, paciente que es brusco y presenta dolor, falta de aire, asústense, ¿ya? Paciente que se ha caído y presenta un dolor intenso y está desaturando, asústense. El dolor puede causar la muerte si está asociado a enfermedades graves, como cuáles, infarto cardíaco. Segundo, les pongo un caso clínico para que me entiendan. Ese es un paciente que tiene una secuela de infarto de tuberculosis. Él es albañil y él está cargando las bolsas de cemento y dice que de un momento a otro siente un dolor intenso y tiene falta de aire. Va al hospital y lo encuentran saturando 80%. ¿Qué piensa? Ya. Este paciente, Neumotórax. perdón, Neumotórax. exacto, que muy bien. Como tiene secuela de tuberculosis, va a interpretar, tiene bronquiectasias, tiene bulas. El paciente al cargar las bolsas al hacer esfuerzo se rompió una, hizo un neumotórax, atención, y puede morir. Entonces, incluso si no tenga tuberculosis, un paciente joven, chicos, está jugando fútbol, ustedes están en el campeonato de la UPE, están jugando fútbol, reciben un pelotazo y de pronto me falta el aire, me duele, y ven que está desaturando, el paciente puede haber tenido una bula congénita que se rompió. Entonces hay que tener en cuenta, entonces dolor intenso que se acompaña de desaturación o algo, asústense, incluso así no sea, pues tiene dolor intenso brusco, preocúpense, ¿ya? Tercero, los hemotórax. Un paciente que se cayó presenta dolor tipo punzada y lo vemos cada vez más pálido, ¿no? Yo les cuento un caso. Yo estaba de guardia en emergencia y teníamos una paciente que necesitaban ponerle un catéter porque tenía enfermedad renal crónica de Wood y tenían que poner un catéter. Ella tenía 40 años. Ella va y le pone el catéter y la paciente regresa y yo como que a la hora la vi un poco más pálida y no sé por qué se me da por tomar la presión. Veo la presión y la presión había caído, estaba en 110 y ahora estaba en 90. Dije, por algo ha caído la presión. Y yo la veo y digo, no, algo pasa. Entonces yo la reviso todo y tenía el murmullo disminuido. Una complicación de catéter es que el paciente puede hacer una lesión vascular. Y esta paciente había hecho un hemotórax, ¿no? Y fue muy triste porque esta paciente en realidad incluso falleció. Entonces, esta paciente que tú ves que tiene un traumatismo, algún procedimiento y de la nada empieza a tener palidez, se altera alguna vez al examen pulmonar, asústense, ¿ya? Ahora, ¿tenemos otras causas de tos? Sí. Las otras causas de tos las vamos a ir viendo mientras que veamos aquí. Por ejemplo, para pensar en las causas de tos, tenemos que pensar en cómo es mi estructura torácica. Por ejemplo, si yo tengo un dolor en la zona de la parrilla costal, o yo tengo un dolor, hay muchos pacientes que vienen y se hace el diagnóstico diferencial de infarto, y es una de las causas más frecuentes del dolor torácico, el osteocondritis o enfermedad de Tietze. ¿En qué consiste? Son pacientes que por haber hecho mucho esfuerzo o alguna razón, ellos tienen dolor y ellos respiran
Me duele, doctora, cuando respiro. Es una osteocondritis, dolor a la respiración. Y cuando tú presionas, le duele. Pero el paciente viene como si fuese un infarto. Doctora, me duele el pecho, me duele el pecho. Pero es un paciente que tiene 25 años, ha terminado con su enamorada, ha jalado el curso de semiología, está muy triste. Y va ahí y dice, doctor, me duele el pecho, me da un infarto. Y tú vas con tu dedito maligno y le haces así. Y el paciente, ¡ay!, empieza a gritar. Entonces te das cuenta que pues un osteocondritis, y él mismo respira y le duele. Entonces, la osteocondritis es un diagnóstico diferencial muy interesante. Entonces, ¿cómo puedo pensar osteocondritis? Es un dolor a la respiración, que es generalmente es en la cara anterior, es un dolor que cuando tú presionas duele, ¿no? Y es en la unión costo-osteocondral, ¿no? En la parte, por eso es una osteocondritis. Pero también yo tengo fracturas de costal, entonces yo tengo que mirar bien el tórax de mi paciente porque tú puedes tener fracturas, puede tener el signo de la tecla, ¿no? Yo aprieto y hay una fractura. ¿Qué más puedo pensar? Cuerpos extraños, chicos. Otra cosa importante, vean bien si hay lesiones dérmicas. Tengo pacientes que a veces han tenido herpes zóster. El herpes zóster causa ampollitas. Ustedes ya saben, chicos, ¿cuál es la lesión primaria del herpes zóster? Las vesículas. Exacto, vesículas. Entonces, siempre cuando tenga dolor, revisen, porque hemos tenido pacientes que vienen, doctor, hace 2 días he venido por dolor y el doctor no me ha diagnosticado, ¿no? Y justo tengo una paciente hace poco igualito, que viene, me dice, doctora, o sea que viene y tenía sus ampollitas y el dolor de herpes es muy fuerte, es terrible. Examen físico, chicos, es mirar, 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 desnudar al paciente, revisar al paciente. Entonces, hay muchas causas de dolor, pero por favor, nunca olviden las causas que pueden causar la muerte. Ahora, también un paciente que está con neumonía, y de pronto empieza con un dolor punzante aquí. ¿Qué pensaría? Vino por neumonía, así fiebre, tos, 20, 50 años, yo lo revisé, tenía crépitos basal derecho, y a los 5 días empieza a tener, doctora, ¿sabe qué? Que ahora me duele, hace una punzada, siento una punzada. ¿Qué pensaría? Neumotórax. No, Derrame pleural. Derrame. un derrame pleural. ¿Un neumotórax puede ser? Sí, puede ser. Porque el neumotórax puede ser complicación, por eso también infeccioso, porque algo pasó. Pero el dolor es en la zona inferior. Entonces, mi pregunta es, ¿el aire hacia dónde se va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, Ajá. ¿Y el agua? hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, generalmente, los empiemas, vas a sentir que es un dolor punzante en la zona inferior del tórax. Entonces, este paciente, en la zona donde tenía los crépitos, en esa zona tenía el dolor punzante. Es por eso que más nos inclinamos a que pueda ser un empiema. No descartamos otras causas, incluso puede ser simplemente muscular por el esfuerzo de la tos que hace el paciente. Pero en este caso, siempre descartar que pueda ser un derrame paraneumónico o un empiema. El tromboembolia pulmonar también. ¿Hay que pensar en tromboembolia pulmonar? Sí, hay que pensar. Más difícil, sí, pero hay que pensar. Hipertensión pulmonar, los tumores, muchas causas más. Quiero que veamos esto. Esto es bien interesante. Este examen físico, chicos, es mirar. Cuando tengan pacientes, miren. Semiología es uno de los cursos más bonitos e importantes. Yo tengo la suerte de tener uno de mis doctores que es un semiólogo así. Y pasar visita con él es espectacular. A veces tenemos pacientes que van y el paciente viene y está 3 días que no tiene diagnóstico. El paciente, el doctor solamente mira, lo toca y dice esto. Y el diagnóstico tal cual. Entonces, la semiología es un curso muy bonito. Aprendan a mirar. Entonces, por ejemplo, un paciente que viene por dolor torácico. Y miren esto, es un paciente que viene así. El paciente viene y te dice, doctora, mire, yo no sé por qué, pero yo vengo porque tengo un dolor aquí, en la parte superior del pecho. Es muy fuerte, muy fuerte. Y mire, yo trabajo de albañil y ya no puedo porque me duele demasiado, demasiado. Y acá en la parte interna de mi brazo, yo no puedo, o sea, ni siquiera puedo separarlo, si viene así agarradito. No puedo, doctora, ¿no? Y este paciente va y le toman placa, piensan que porque es albañil se ha hecho una luxación, algo, y nadie lo mira. Y cuando ven el paciente tenía el párpado caído. Señor, ¿usted desde cuándo tiene el párpado caído? Ah, señor, hace, me ha pasado eso también, así como que un poco antes de que, o sea, el dolor empezó hace como 3 semanas, y bueno, a las 2 semanas pasó eso, pero yo no le doy importancia, porque a veces nuestra gente no tiene tiempo de ir a los hospitales, y cuando van porque hay algo que ya no los deja vivir. Y cuando uno ve, tenía el párpado caído, todo lo que es clásico, ¿de qué? De un Horner. De un Eh, Horner. exacto. Y esto generalmente el Horner con que está asociado a un tumor. ¿Y ese tumor dónde puede estar?
Es No generalmente un cortical. carcinoma. Exacto, es un carcinoma broncógeno, que por lo general es un adenocarcinoma que está en el orificio superior del tórax, en esta zona, y puede causar intenso dolor. Y el paciente va a lastimar el plexo, entonces el paciente viene por el dolor, porque es lo que no lo deja vivir. Pero cuando tú solo mirando, tú dices, espérate, mira al paciente, caída, tú dices, mira el brazo, no tiene fractura, no tiene caída, no se ha caído, y tiene todo ese dolor. Mirar, chicos, mirar. Y pensar así nada más en su serón, pueden decir, ¿sabes qué deriva? Le parece un cáncer de pulmón. Entonces acostumbrémonos a mirar, ¿ya? Hacemos otro, la disnea, una de las más importantes. Todos son importantes, sí, pero la disnea también. En el caso de la disnea, ¿qué es la disnea? Dificultad para respirar. La sensación subjetiva de falta de aire. Siempre falta de Sensación aire. Subjetivo de subjetiva. falta de aire. Rebeca, has dicho algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a diferenciar. Rebeca Córdoba. ¿Por qué, Rebeca? Discúlpenme, estoy anotando sus participaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el tema de decir que es una sensación subjetiva? Porque yo puedo ir a un hospital y decir, ¿sabes qué, doctora? Me falta el aire, me falta el aire. Puedo sentir disnea, pero saturo bien y estoy bien. Entonces, no es una insuficiencia respiratoria, no es dificultad respiratoria, es sensación subjetiva de falta de aire. Es la sensación que yo expreso diciendo que es falta de aire. No necesariamente el objetivo, sino es la sensación subjetiva. Ahora, obviamente, está presente en enfermedades respiratorias, sí, en enfermedades cardíacas, sí, pero también puede ser psicógena. Ahora, en su caso, ahorita yo quiero que nos enfoquemos en enfermedades pulmonares. Por ahora yo no quiero que ustedes digan, es psicógeno, no, porque eso tiene que ser con experiencia y tiempo. Lo peor que puede pasar es que un paciente que realmente tenga un problema respiratorio lo manden a su casa pensando que el paciente está teniendo un problema psicógeno. Entonces, primero descartemos todo lo que tiene una causa que puede causar, todo lo aquello que puede causar disnea. Entonces, la disnea puede clasificarse por tiempo. ¿Por tiempo cómo se clasifica? Aguda y crónica. No nos olvidemos, porque eso nos va a ayudar a pensar. Por ejemplo, imagínense en ese paciente albañil que está cargando el peso y de pronto siente dolor y le falta el aire. Él dice, doctor, me falta el aire, me falta el aire. Ese paciente es aguda. El neumotórax es agudo. Ahora, imaginen esto. Tengo un paciente que está viajando de Arequipa a Lima y se le da la ocurrencia de viajar en su propio auto. Él es gordito. Llega a Lima y de pronto dice, me falta el aire, doctora, me falta el aire. Y se va al hospital y le falta el aire. ¿Qué pensaría? Tromboembolismo. Tromboembolia pulmonar. Exacto, Kenjiro, muy bien. Tromboembolia pulmonar. ¿Se dan cuenta de que es realmente importante preguntar el tiempo de la disnea? Sí, porque solo con el tiempo pueden hacer enfoque del paciente. Y bueno, si es crónica, pues imagínense el otro paciente que dice, doctora, se me han hinchado las piernas, cada vez que me echo me da tos, me falta el aire, estoy con flema así color rosada. ¿Y sabe qué, doctora? Me falta el aire. Ese paciente es más, el paciente dice, me falta el aire hace 5 meses, es un paciente con falla cardíaca crónica, entonces tú sabes que va con patologías crónicas. Ahora, también hay que pensar la disnea por resistencia. Tenemos las obstructivas y las restrictivas. En obstructivas, ¿qué se les viene a la mente? Asma y Algo que impide el paso. Ujú, muy Obstruye. bien, Abrego. Ujú, ¿qué podría ser? Un EPOC, asma. asma o Asma, Asma, un cuerpo extraño. La restrictiva, enfermedades pulmonares intersticiales, difusa. muy bien. asbestosis. Un problema de la caja torácica, ¿no? Imaginémonos que, por ejemplo, un accidente, el paciente tiene fracturas costales, el paciente, no es que la parte de adentro esté mal, sino que el paciente no puede hacer eso porque la parrilla costal no funciona. Entonces el paciente dice, me falta el aire, obvio, pobrecito, no puede respirar porque tiene fracturas, ¿no? Ahora, ¿qué tengo yo que pensar o preguntar en la anamnesis y el examen físico de mi paciente? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito, chicos? Entonces, en la anamnesis siempre pregunto la frecuencia, vamos a preguntar algo. En la anamnesis tengo que preguntar, señor, ¿esta falta de aire desde cuándo? Señor, ¿esta falta de aire es siempre o es cuando usted está echado, cuando usted está parado, cuando usted duerme? ¿Cómo es eso? ¿Mejora cuando usted se inclina hacia adelante así, como un trípode? ¿Cómo es?
Eso es importante porque te va a orientar. Por ejemplo, si mi paciente dice, doctora, yo cuando me echo, me falta el aire y tengo que ponerme varias almohadas, ¿qué pensaría? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Exactamente. Disnea paroxística nocturna, ese que el paciente, doctora, yo no sé, estoy durmiendo tranquilito, durante la noche, me levanto así como que me falta el aire de un momento a otro. Eso es disnea paroxística nocturna. ¿Eso en qué se da? ¿En qué enfermedad? Insuficiencia Muy bien, fallas cardíacas. No. Muy bien. La trepopnia es un paciente que se pone hacia adelante así porque le falta el aire. Y chicos, yo lo he visto. Y es bien triste, ¿verdad? El paciente puede pasar así 48 horas hacia adelante, es horrible, ¿no? Entonces, muchas veces eso lo vemos con una pericarditis, ¿no? El paciente se inclina hacia adelante para mejorar la respiración. Entonces, la tipnia, ¿no? Es el paciente que de pie le falta el aire, se echa y le pasa. Parecen mis estudiantes de medicina, que son flojos. Se paran, están cansados, se echan, les pasa el cansancio. Así como este chiquito que va a comer su anticucho, se le pasó. Pero cuando no está comiendo anticucho, está cansado, triste, ni habla, ni habla. Hay que darle anticucho para que participe, porque ni participa ese chiquito. Entonces, creo que hasta se ha ido de la clase. Se pasó. No, aquí estoy, Miss, aquí estoy. Claro, estás en anticucho, por eso ni hablas. No, ya Pero estoy en pues, mi casita ya. ya por eso, pues, ahí por eso mamá seguro le dice, estoy cansada en la casa, y en anticucho ahí sí conversa todo. Entonces, muy parecida a platina. Platina, ¿en qué caso está? Cuando hay problemas de shunt. Hay problemas, por ejemplo, en el que el paciente al echarse mejora el retorno venoso y de repente por eso se siente mejor. Pero al estar de pie, como hay circulación periférica, el paciente siente que hay más falta de aire. Entonces, chicos, ¿eso es importante? Sí, son preguntas. Entonces, señor, ¿desde cuándo le falta el aire, señorita? Por lo él te dice, doctora, justo acabo de jalar el curso y me falta el aire. Entonces tú dices, ay, espérate, espérate. Eso de que jaló el curso y le faltó el aire, entonces tranquila, siéntate, a ver, cuéntame más, ¿no? Así ya, entonces tú vas conversando. Pero si dice, doctora, ¿sabe que me está faltando el aire? Y tú lo ves que respira rápido y te dices, ay, que siento dolor acá, y tú lo saturas, está desaturando, asústate porque ese paciente algo está pasando. ¿Ya? Muy bien, sigamos avanzando. Ahora, la Disney hay que clasificarlas. Sí, tienen que saber esto. Les voy diciendo que les voy a hacer una pregunta de esto. Me van a tener que decir clasificación, en qué grado está. Así que anoten la pregunta. ¿Por qué? Porque esto lo van a usar hasta cuando sean viejos. Hasta ahora yo lo uso. Entonces, por esa razón es que sí necesito que lo sepan. La clasificación lo van a usar cuando hablen de falla cardíaca. Por lo mis internos tienen que poner falla cardíaca, etiología de TAI, tienen que poner mija, todo al ladito, ¿no? ¿Cuánto está? Entonces tienen que saber. Entonces, acá, por ejemplo, es sencillo. Por ejemplo, les voy a decir, paciente que tiene falla cardíaca, ese paciente de la estenosis mitral, ese paciente que dice que le falta el aire y tú lo ves, el paciente está echado, está sentadito sin moverse y le falta el aire, incluso sin hablar así. ¿Qué grado sería? 4. 4. ¿Está difícil? No. Sigamos, sigamos. Imaginemos que el paciente dice, doctora, mire, la verdad es que yo me canso inclusive cuando como y tú lo ves que está hablando y se está cansando. Cuando me peino ya no me puedo ni peinar. ¿Qué grado es? 3. 4. 3. Tres. Acuérdense que el 4 es en reposo, es el que no hace nada, así como ustedes cuando llegan a su casa. Pero el 3 es aquel paciente que cuando hace esfuerzos ligeros como lo básico, necesidades básicas. ¿Qué es la necesidad básica? Comer, bañarse, hablar, ¿no? Entonces son las necesidades básicas, chicos. El grado 2 ya es cuando un paciente camina, sube gradas, ¿no? Y el grado 1 ya es cuando el paciente hace cosas más intensas, como cuáles, por ejemplo, subir gradas, subir graditas. Este es solamente subir un piso, porque a veces sube, pone y dice, doctora, yo voy al tercer piso, antes subía normal, ahora ya no. Eso se considera como si fuese algo que sea más exigente, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente dice, doctora, yo antes corría de la puerta de la UPU hasta mi clase, pero ahora me canso, ¿no? Bueno, entonces, cositas así. Ahora, vamos a hablar sobre la forma de aparición de la disnea. Ya hemos hablado que podemos tener la súbita y la que se instala en semanas a meses. Hemos pensado que en la súbita, un infarto, una rotura de una cuerda tendinosa cardíaca, una endocarditis. Por ejemplo, un paciente que tenga edema huevo de pulmón, un paciente que viaja a la sierra y de pronto hace edema huevo de pulmón, una crisis asmática, tromboembolia pulmonar, neumotórax. Generalmente, chicos, vean esta lista. Todas estas causas pueden matar. Es por eso que todo paciente con disnea brusca, tengan cuidado.
Las crónicas pueden ser un poquito más manejables porque el paciente lo ha ido tolerando, el cuerpo se acostumbra. Digamos, lo más importante acá, en la disnea, descartar las patologías potencialmente mortales. Normalmente si estaríamos en clase, haría un concurso para que llenen estos cuadraditos, pero no estamos en clase. Bien, estamos en hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis, chicos? Presencia de sangre en la Respiración. expectoración. Operación de Ujú. sangre. Vía respiratoria. Dios mío, he escuchado presencia de sangre, vías respiratorias, y ahí algo me perdí en alguien más. David, Expectoración con sangre. ¿qué? Expectoración con sangre. Ya. Algo que tenemos que definir es la hemoptisis, ¿qué estructuras compromete? Les hago una pregunta. Yo tengo un sangrado nasal y la sangre se fue hacia mi garganta, me hizo toser y boté sangre. ¿Eso es hemoptisis? No, No. es Ya, epistaxis. Eso no es. ya. Me mordí la lengua. ¿Eso es hemoptisis? No, No. Entonces, ¿desde dónde es hemoptisis? A partir de tráquea, de laringe. Esto lo compromete el árbol traqueobronquial, pero puedes considerar incluso desde la faringe, ¿ya? La parte de la laringe. Entonces, todo hasta acá puede causar hemoptisis. Es por eso de que a veces parece siempre muy sencillo, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una epistaxis puede confundirse, si tiene una gingivorragia puede confundirse. Entonces, ¿qué quiero llegar? ¿A qué conclusión quiero llegar? Que acá la historia es muy importante, igual que el examen físico, muy importante. Ya. Ahora, quiero que vean este cuadrito de abajo. Estos cuadritos son importantes. Primero, cuando yo tengo una hemoptisis, que es más de 100 en una hora o más de 600 mililitros en 24 horas, lo catalogo máxima. Chicos, la mortalidad es casi del 80%. O sea, es algo que es serio. Estos pacientes sí los hemos visto y es para bloquearse en emergencia. Entonces, ustedes ven un paciente que de pronto tose y sale como un vaso de sangre, mándenlo de inmediato al hospital porque estamos ante una masiva. Estos pacientes generalmente van a tener taquimia, hipoxia y magla mecánica respiratoria. ¿Por qué? Porque al estar la sangre en las vías respiratorias, al estar la sangre en la vía respiratoria, esa sangre no va a poder ser expectorada y ese paciente va a empezar a desaturar, el paciente va a empezar a respirar rápido y va a tener mal patrón. Generalmente esos pacientes hay que intubarlos de emergencia. Entonces, recordemos eso. La hemoptisis. Las causas de hemoptisis pueden ser muchas, pero antes de eso quiero que pensemos en diagnósticos diferenciales, diagnósticos que pueden confundir una hemoptisis. ¿Cuáles pueden ser? Epistaxis, gingivorragia, lesiones en la boca, pero también pueden ser pacientes que tengan no solamente lesiones en la boca, sino que también pueden ser hemorragia digestiva baja, hemorragia digestiva alta, perdón, vómitos con sangre. Es a veces bien dudoso, chicos, porque ese paciente dice, doctora, yo tosí y de pronto estaba tosiendo y vomité con sangre. Entonces, de verdad, hemos tenido pacientes que es bien confuso encontrar la causa. Es bien importante hacer una buena historia clínica. Entonces, acá pregúntate, señor, ¿qué estaba haciendo antes de botar la sangre? Estaba tosiendo. Ah, eso parece ser hemoptisis. Señor, ¿qué estaba haciendo antes de botar la sangre? Señorita, yo he estado vomitando porque me fui a tomar trago y empecé a vomitar, porque incluso tenemos, ¿no? Algunas enfermedades que están asociadas a vómitos, ¿no? Entonces, pregúntale, ¿qué estaba haciendo antes, señor? ¿Qué pasó? También generalmente la sangre de hemoptisis es rojo rutilante, incluso algunos con burbujas lo describen. La sangre de hemorragia estiva a veces es un poco más oscura porque es una sangre como que se digiere. El paciente sangra, se acumula en el estómago y al ser más de la capacidad gástrica, el paciente lo vomita. Entonces, a veces ese tiempo hace que sea un poquito más oscura. Pero a veces, chicos, no hay cómo diferenciar porque a veces es tan masiva la digestiva que puede parecer. Pero pregunten, ¿qué estaba haciendo antes? También preguntemos en este paciente, porque imagínense que es un paciente cirrótico. ¿Qué pensarían probablemente? ¿Hemoptisis o hemorragia digestiva? Hemorragia digestiva. Ajá, porque el paciente es cirrótico. Entonces, más o menos así haciendo, ¿no? Es historia clínica. Entonces, vamos a pensar las múltiples causas que podemos tener de hemoptisis. Son muchas, chicos. Muchas. Quiere decir que la próxima vez que nos veamos, yo voy a agarrar uno por uno para que me haga una causa. Entonces, dentro de las inflamatorias tengo bronquitis, bronquiectasias, tuberculosis, absceso, neumonía, vasculitis, micetomas por aspergillosis.
Neoplasias, carcinoma, adenoma, metástasis, cáncer de laringe. Laringe, por eso le decía que también es desde la laringe. Vasculares, estenosis mitral, miren, vasculares, insuficiencia ventricular, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, malformaciones, enfermedad de Rendu-Osler. ¿Se acuerdan la de Rendu-Osler que les mencioné en lesiones? ¿Cuál era? Sí, ectaxias. Exacto, que tengo es en la zona de la base de la lengua, ¿no? Que tú dices, levante y vas a ver, o en el paladar vas a encontrar ahí, ¿no? Que son lesiones vasculares que lo pueden tener en cualquier parte, y de repente sangra. Entonces, mira, este paciente, por ejemplo, viene porque presentó hemoptisis, y el pobre dice, es TB, TB, TB. Nadie le revisa la boca y tiene unas tretas ahí. Y hace un año tuvo un sangrado digestivo. Pensar, pues, que puede tener un problema vascular en todas partes del cuerpo. Diabetes hemorrágicas, pacientes que tengan problemas vasculares, por ejemplo, pacientes que tengan un problema de coagulación, ¿no? Otras, traumatismos, posterior a una broncofibro, función diagnóstica, un quiste atírico, catamenial por endometriosis, trastornos por medicamentos, la cocaína. Señor, ¿qué estuvo haciendo? Estuve fumando cocaína. Entonces, historia clínica, chicos. Ahora una pregunta. En un paciente que esté hemoptizando, mandatoriamente, ¿qué examen de sangre debería tomarle? ¿De coagulación? Bien, apareció Nacayo. Ni sabía que tenía un alumno Nacayo. Ni sabía. Ya está. Problemas de coagulación, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos ayuda para no sangrar? Plaquetas. Yerner, plaqueta. Mira, Yerner participó y ahí no le he puesto nada. No te preocupes, Yerner, ya me acordé. Plaquetopenia. La plaquetopenia puede ser, entonces, va a tener un hemograma y grupo sanguíneo, pues, chicos, ¿no? Ahora, si yo tengo una hemoptisis, ¿qué debo hacer? Causas más frecuentes. Porque si, doctora, usted nos va a hacer memorizar todo esto. Es importante que sepan, sí, pero las más frecuentes son tuberculosis, abscesos, bronquiectasis y cáncer de pulmón. Paciente fumador que de pronto empieza a tener sangrado, piensa en cáncer. Paciente que vive en Cerro San Cosme, no sé, o estudiante de medicina interno que no come, está bajo de peso, empieza con tos de 2 semanas, a la tercera semana empieza con rasgos de sangre, TB. Entonces empezamos a pensar en varias causas, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Anamnesis, examen físico, chicos. Estudio la coagulación y hemostasia. Si es normal, es seguir el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una hemoptisis, ¿qué tengo que pedirle a todo paciente? Placa de tórax. Si es normal pensar que puede ser un ecocardiograma, algo cardíaco, ¿no? También pensar que puede haber un TEP, porque la placa normalmente en el TEP es normal. Es el hallazgo más frecuente entre los pulmonares. Pensar si hay una fístula arteriovenosa. Y si es que todo sale normal, normal, y mis pacientes no parece tener nada, nada, nada pulmonar, irme a una endoscopia. ¿Por qué? Porque realmente, chicos, a veces el diagnóstico es difícil entre hemorragia estiva y hemoptisis. De verdad. Ahora, radiografía de tórax, si es patológica, hay que complementar con una tomografía, porque una de las causas más frecuentes de hemoptisis, ¿cuál es? Bronquiectasias, cáncer de pulmón. Y esto lo voy a ver mejor con tomografía. Y este paciente debería ir a un estudio endoscópico como una broncofibro, ¿no? Para poder descartar en el lavado y ver, ¿no? Hacer una biopsia. Si fuese un tumor, pues ver si puedo hacer un lavado broncoalveolar, dependiendo de lo que yo piense. Ahora, dentro de esto es importante tener en cuenta algunas cosas, sí. Por ejemplo, miren, les pongo un caso clínico, ¿no? Ustedes tienen que hacer unidad clínica. La historia es importante. Tengo un paciente que tiene 25 añitos, él tiene lupus eritematoso sistémico. Y este paciente ingresa a emergencia porque dice, doctora, yo tengo falta de aire, tengo falta de aire. Y le piden una placa y ven como un infiltrado intersticial bilateral. Y les voy a decir algo. Lo primero que dicen es neumonía COVID y lo pasan como neumonía COVID. Y el paciente había tenido hemoptisis. Le tomamos la hemoglobina al ingreso, estaba en 12. Le tomamos otra a las 6 horas y estaba en 9. El paciente entra a UCI, lo intuba. Pensar, si tiene lupus, cambia mi esquema un poco. ¿Por qué cayó la hemoglobina? ¿Qué podría tener este paciente? Una hemorragia alveolar, en consecuencia del lupus. Entonces, no quiero que sepan esto. Lo que quiero es que sepan que para hacer el diagnóstico es necesario hacer a mi paciente en su totalidad, saber qué enfermedades tenía, saber si mi paciente fumaba o no fumaba, y pensar en todo lo que puede suceder. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a pasar al examen físico-respiratorio. Quiero que, tomen aire, vamos a
Les voy a dar un break de 5 minutos. Vamos a, ¿qué vamos a hacer hoy día? Así que no convulsionen. Lo que vamos a hacer es, hoy día vamos a hacer gases arteriales. Ejercicios yo les voy a traer la próxima clase, como que un par de ejercicios así, pero la teoría lo vamos a hacer ahora. Y ahora vamos a hacer todo lo que es la parte de lo que es examen físico, la parte de anamnesis. Examen físico lo vamos a hacer la siguiente clase, porque ustedes han tenido un maratón de teoría y no va a entrar en su cerebro tanta información. Entonces, y es importante, ¿ya? Así que vamos a ver incluso si puede que lo lea, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito sobre la anamnesis del examen pulmonar. Chicos, ustedes ya han hecho historia clínica y no deben olvidarse lo que han hecho en la historia clínica para tener en cuenta. Ya, nunca se olviden. Crianza de animales, por favor, nunca. ¿Qué cosas quizás yo debo tener más en cuenta, ¿no? Y darle importancia, ¿no? Ahí tengo mis alumnos que ni siquiera ponen domicilio en la historia clínica, es para así ahorcarlos. Ahora, ¿por qué no lo ponen? Porque la razón es porque no saben la importancia. Entonces, yo quiero que en esta clase podamos entender la importancia. ¿Es importante saber dónde vive el paciente? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Hay Imagínense. patologías que se Puede asocian más a predisponer ciertos lugares. Muy Epidemiología. bien, muy bien, David, muy bien. Entonces, imagínense, el otro día llegó al hospital así, un grupo con más de 10 alumnos de promoción que se habían ido a la cueva de las lechuzas. ¿Qué pasó? Tenían dificultad respiratoria. Dato epidemiológico. ¿Dónde habían estado? En la cueva de las lechuzas. ¿Qué pienso? Histoplasmosis probable. Entonces, epidemiología, chicos, ¿dónde vive? Viajes recientes, crianza de animales, por favor, no se olviden. Entonces, si mi paciente me dice, doctora, yo, por ejemplo, en mi hospital es mandatorio que todos nosotros hagamos descartes. Yo, por lo cual empiezo con todos más de 2 semanas, sí o sí me hago un descarte como loca. Entonces, siempre pensar en la epidemiología, ¿ya? Si mi paciente es diabético, ha tenido bronquiectasias, puede tener un aspergiloma. Entonces, siempre pensemos, ¿ya? Ocupación, chicos, ocupación. Pregúntenme, por ejemplo, así ha trabajado un mes en socavón, ya cuenta. Así sea solo un mes, ya contó, porque todo lo que es trabajo en socavón puede causar muchos problemas ocupacionales en el pulmonar. Problemas alérgicos. Doctor, yo sufro de rinitis alérgica. Ya saben que puede dar tos crónica. Yo soy asmático, o sea, todas enfermedades alérgicas, pensemos. Si el paciente es alérgico al plomo y no sé, o es alérgico no sé, a una cosa y está justo en su trabajo, hay eso. Y a veces el paciente no tiene ni idea, chicos, de verdad. ¿Ah? Tenemos pacientes que dicen, ay, doctora, sí, a mí me dijeron que yo era alérgico. Así, señor, ¿dónde trabaja? Ah, trabajo en una tienda de limpieza. Y es el mismo producto que les causa alergia. Pero la gente a veces es tan sencilla que a veces no sabe, ¿no? Ya, también pregunten si trabajaba en la parte ocupacional, señor, ¿era minería formal, informal, le dan todos sus materiales o no, ¿no? Tabaquismo, chicos, el tabaco es mata. Y no preguntar sobre tabaco no sé qué es, eso sí ya es jalarlos de verdad. Entonces, preguntarles si fumaba. Cuando ustedes hagan el curso de neumo, ahí les van a hacer, ¿no? El paquete año y todas esas cosas. Cirugías recientes, chicos. ¿Por qué cirugía reciente? Uno de los factores de riesgo más grande para el TEP es el estar el paciente postrado por bastante tiempo. Acuérdense, ese viaje largo, paciente que ha estado echado, por ejemplo. A nosotros siempre nos llaman de traumatología, casi siempre, ¿no? Y es así, ya hasta tú sabes que puede ser. Paciente con fractura de cadera, que está echado y presenta falta de aire brusca. ¿Qué piensa? Tromboembolismo pulmonar. Pulmonar. Ya, es una cosa que no podemos dudarlo, ¿no? Entonces ya es algo súper, entonces preguntar cirugías recientes, ¿no? Si has sido operado recientemente, también has estado en ventilación mecánica, atelectasias pulmonares. Entonces, estas cositas son preguntas importantes cuando hagan el diagnóstico, cuando quieran hacer su historia. Aparte de todo lo que ustedes saben que sea una historia clínica pulmonar de un paciente respiratorio, esto también. Conocer mi anatomía, sí, conocerla muy bien, porque si no la conocemos, no vamos a poder sospechar. Entonces yo tengo que saber cuál es, por ejemplo, mis clavículas, ¿no? Ustedes pueden ahora mismo examinarse, ¿no? Esta zona de mi clavícula. Un día, ustedes en la soledad de su cuarto, pues pónganse un espejo, sáquense el polo y mírense hacia adelante para que ustedes puedan reconocer las estructuras. No se pinten el pecho, pero reconozcan las estructuras. Entonces, por ejemplo, porque hay chicos que son tan se emocionan tanto que se pintan el pecho, ¿no? Pueden pintar su espejo si quieren, pero no se pinten el pecho. Entonces tienen la escápula, ¿no?
la región supraclavicular, la región infraclavicular. Tienes la parte esternal, tienes la zona de las mamilas, tienes la zona de la tercera. Chicos, un minutito, que voy a conectar el cargador. Listo. Entonces tienes que pensar en eso. La zona debajo de las costillas, ¿no? Que es la zona del hipocondrio. Las costillas, ¿dónde estarían más o menos localizadas? También es importante. Ahora usted sí, doctora, pero ¿por qué tanta cosa? Le voy a decir por qué. Hay ciertos reparos anatómicos que nos ayudan a hacer procedimientos y nos ayudan al diagnóstico. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una toracocentesis, ahora se hace con ecografía guiada, pero a veces no la hacemos con ecografía guiada. Yo tengo que tener reparos que me ayuden. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener el vértice inferior de la escápula, es uno de mis parámetros. ¿Y dónde está? Generalmente la séptima costilla. Y ese es uno de mis parámetros para yo poder hacer mi toracocentesis. Entonces, si yo no sé que el vértice de la escápula es en el séptima espina intercostal, cuando yo busque y trate de contar mis vértebras o que trate de contar mis costillas, a veces si uno no tiene experiencia no sabe ni en qué costilla está. Entonces, esos reparos te pueden ayudar. Entonces, recordar que generalmente la tercera costilla está en la zona de la espina de la escápula y la séptima está en la zona del vértice inferior. ¿Ya? Entonces, eso me ayuda. Sí. ¿Por qué? Porque voy a hacer a veces procedimientos y también al examen físico. ¿Qué más? Yo tengo que recordar también que tengo las líneas, línea axilar anterior, media y posterior. ¿Es importante? Por supuesto, lo van a usar un montón para hacer electrocardiograma, para hacer toracocentesis, para hacer colocación de tubo de drenaje. Entonces, si no sabemos eso, chicos, estamos mal. Y no es complicado. Por ejemplo, la línea axilar anterior, pues como se dice, es en la zona anterior de la axila. ¿Ya? La línea axilar posterior, pues en la zona posterior. No es complicado, solamente es más o menos usar la lógica de lo que dicen sus nombres. Entonces, consejo, esta imagen, mírense al espejo ustedes y empiezan a nombrar cada una de las estructuras, porque eso les va a ayudar bastante. ¿Ya? Pose de tórax. Esto es interesante. Yo me acuerdo que después de la clase de semiología, yo decía, creo que tengo un problema de estos. Y cuando iba a la calle decía, creo que él tiene ese, él tiene el otro, y me parecía así toda una farisea juzgando a la gente. Es algo inevitable. Como uno va aprendiendo a darse cuenta que hay cositas así. El primero es un tórax acanalado. Puede ser en problemas diafragmáticos, chicos. Esos pacientes pueden tener problemas respiratorios en el futuro, algunos sí. Entonces, el pectus excavator. Pero también tenemos el pecho de pollo. ¿Han visto el pollo? ¿Cómo se puede así, canal bien derechito? El pecho de pollo. Es un paciente que tiene un tórax bastante aumentado también en la parte superior. O el pectus carinatum, ¿no? Entonces, eso es algo bastante importante de ver, ¿no? O sea, y si se dan cuenta es mirar, 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 apréndanse a mirar. Generalmente en pacientes que tienen problemas enfisematosos tienen como un tórax en tonel, ¿no? Entonces, empiezan a mirar. Ya hemos hecho la anamnesis y ahora vamos a pasar un poquitito, hemos pasado un poco a la inspección. En la inspección no solamente voy a ver la anatomía, no solamente voy a ver a mi paciente cómo respira, ¿no? Si usa músculos accesorios, aleteo nasal, si hace esto, ¿no? Supraclaviculares, si veo que mi paciente tiene desbalance tóraco-abdominal, eso tienen que saber, chicos. El desbalance tóraco-abdominal es una respiración de mal pronóstico, ¿no? El tiraje, eso también, cuando tengas un paciente así, es importante que lo vea. Por ejemplo, algo que me pasó esta semana, ¿no? Uno de mis internos, paso visita y me dice, doctora, este paciente está saturando 68, yo me quería morir. Pero ¿sabe qué, doctora? Yo creo que es porque tiene honguitos en las uñas. O sea, es una buena posibilidad, porque cuando tiene eso, el paciente no satura bien. Pero el paciente tiene una respiración tóraco-abdominal con músculos accesorios. ¿Ustedes creen que en ese paciente que tiene ese mal patrón ventilatorio es un problema de onicomicosis? No. Yo debo ponerle una máscara Venturi de inmediato. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces no vemos, tenemos que ver, tenemos que ver. Ahora, ¿tenemos tipos de respiraciones? Sí. Entonces, tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. Esto es muy interesante. ¿Lo hemos visto? Sí. Una vez tuvimos un paciente que tuvo un infarto cerebral grande y el paciente cuando tienes un paciente con un infarto cerebral grande y tiene una respiración de Cheyne-Stokes, probablemente el grado de la posibilidad que el paciente fallezca es muy alto. Y era así como que llamativo porque estábamos así de pronto en la sala y empezaba así. Era como que se callaba y de pronto empezaba, y así fuerte empezaba a aumentar el volumen y luego bajaba, bajaba, bajaba y luego un silencio. Al comienzo en el apuro, ¿no? Y de pronto empezamos a decir, oye, ¿qué pasa?
y vimos que era rítmico. Aumentaba, aumentaba, bajaba, bajaba. Respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Biot, cuando yo la tengo en daño protuberancial. Estos chicos, les voy diciendo, va a ser una pregunta también. Les voy a preguntar, la respiración de Biot, tengo que pensar cuando hay un daño en, y eso tienen que leer en su libro. Si mi paciente tiene un daño en, ¿por qué tengo que pensar eso, doctora? ¿Por qué? ¿Por qué me va a preguntar eso? ¿Por qué me quiere torturar con eso? Miren que le estoy dando la pregunta, así que después no estén llorando. ¿Por qué? Porque imagínense que viene un paciente por emergencia, que dicen que lo encuentran en la calle, que no responde. Lo traen por emergencia y ustedes ven que no responde. Tiene alteración en las pupilas y ven que tiene respiración de Biot. Le piden tomo, no ven nada. Obvio, porque la tomo no ve bien lo que es tronco. Pero si tú le ves bien y empieza una resonancia, tenía un infarto en protuberancia. ¿Cómo lo sospeché? Por la clínica, porque incluso la tomografía no me ayudó. Por eso mucha gente piensa que el diagnóstico pide un montón de cosas y no, porque no supo qué pedir el doctor. Debía haber tomado de repente una reso, porque la tomo no me muestra bien tronco. ¿Cómo lo sospeché? Por la respiración, chicos. Y nos ha pasado, hace poco tuvimos un paciente que ingresa con infección de tracto urinario, neumonía, pero ese paciente tenía la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces este paciente era un paciente que tenía otro cuadro muy distinto. ¿Cómo puedo sospechar si no miro? La respiración de Kussmaul, ¿dónde se presenta? Acidosis metabólica. ¿Cómo definiría la respiración de Kussmaul, chicos? Hiperventilación. Hiperventilación, bien, Dani, sí. Es un paciente que va a tener respiraciones profundas y lentas. Perdón, sobre todo van a ser la taquimia. ¿Cuál es la diferencia entre Kussmaul y taquimia? La profundidad. La Bien, profundidad y el ritmo. exacto, exacto, chicos, exactamente, exactamente. Entonces es sobre todo la profundidad. Cuando ustedes estén estresados, tomen aire, hagan su respiración, o no, en la respiración de Kussmaul, hagan polipnia. Van a tomar aire profundamente, ¿no? Y hagan esas respiraciones profundas. Muy bien, entonces vamos a hacer como un review pequeñito. La inspección del tórax, chicos, miren, miren la piel, miren el tejido celular subcutáneo, miren los músculos, miren si hay lesiones, no hay lesiones. Miren si hay asimetría, no hay asimetría, ¿no? ¿En qué casos puedo encontrar asimetría si hay neumotórax? Ahora, esto es muy importante. Tórax estático. En los tórax estáticos tengan cuidado, ¿no? El tórax estático, por ejemplo, si me tiene un neumotórax en un solo lado, van a ver que hay un estático asimétrico, ¿no? Si tiene abovedamientos, tiene retracciones, ¿no? En cánceres. El tórax dinámico, ¿no? Ahí sí, como es un tórax dinámico, es mucho más fácil por evaluar frecuencia respiratoria, tipo respiratorio, si es Cheyne-Stokes, Kussmaul, de Biot, ritmo respiratorio, ¿no? Con el Cheyne-Stokes hemos visto que va en ascenso y luego descenso y luego apnea, ¿no? Si hay signos de dificultad respiratoria. Chicos, ¿qué signos encuentro de dificultad respiratoria, por favor? Tiraje. Tiraje, ¿qué más? Aleteo nasal. Aleteo nasal. ¿Qué más? Tiraje. Ok. Uso músculos decisorios. Muy bien. Puede encontrar cianosis también, distales al examen físico de cianosis. En la inspección también algo es importante, chicos, que aparte del tórax, miremos todo. Si hay cianosis, si hay acropaquia. ¿La acropaquia en qué casos puede encontrarlo? Está asociado a un cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Carcinoma de células ¿Pancomas? pequeñas. Lo más importante, recuerden, cáncer pulmonar. Así, relacionen. Pacientes con cáncer pulmonar pueden tener acropaquia, ¿ya? Pacientes que tengan enfermedades pulmonares crónicas pueden tener acropaquia. Entonces, miremos, chicos, miremos, por favor. Muy bien, vamos a pasar a... Entonces, chicos, hemos hecho lo que es historia clínica, hemos hecho anamnesis, hemos hecho inspección, ¿ya? ¿Qué vamos a tener en la próxima clase? Palpación y auscultación. Consejo, revisen la auscultación, para que no les parezca muy complicadito, ¿ya?
No quiero porque ahora no va a ser largo porque la clase es puntual, o sea, ustedes van leyendo, pero sí traten de leer auscultación porque es lo que más van a usar. Y si no están familiarizados, no va a ser provechosa la clase. Respecto a, vamos a hacer, con esto vamos a terminar, vamos a hacer un poquito la teoría de Haga, que es memoria, y de ahí vamos a ponerlo en práctica. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, señorita. Ya. Muy bien, chicos. Gases arteriales es un tema importante. Sí, van a tomar mucho los gases arteriales. Una